Hola, buenos días a todos. Soy Mariana Semergión, profesora de español en el Instituto Cervantes de San Pablo y voy a hablarles sobre la pedagogía de la muerte. Básicamente, cómo hablar sobre la muerte en el aula de L, ¿no? Este tema ha empezado especialmente por la pandemia, que he pasado por una situación en la que, claro, los estudiantes estaban de manera virtual y muchas veces estábamos como dentro de sus casas, ¿no? Y pasamos por situaciones como esta y en un primer momento no sabía bien cómo reaccionar y estudiando un poco me ha ayudado mucho, así que quiero compartir con los demás porque quizás les sea útil igual. Ahí tenemos una definición de la muerte por la Real Academia Española. Entonces, la palabra muerte viene del latín mors o mortis y es básicamente la cesión o término de la vida. En el pensamiento tradicional es la separación del cuerpo y el alma, es la acción de dar muerte a alguien o la destrucción, aniquilamiento, ruina, la figura del esqueleto humano a menudo provisto de una guadaña como símbolo de la muerte, ¿no? Entonces, en la teoría serían estas las definiciones de la muerte por la RAE, pero en la práctica, claro que cada uno siente a su manera, que puede ser de maneras muy distintas, según nuestra experiencia, según lo que pasamos en relación a esto, ¿no? Hay dos enfoques, especialmente hablando de la pedagogía de la muerte, ¿no? Entonces hay el enfoque previo y el enfoque posterior, teniendo en cuenta siempre como referencia algún fallecimiento significativo para algún alumno del grupo o para alguna persona, para el grupo, para la escuela, dependiendo de la situación, ¿vale? Entonces el enfoque previo sería un enfoque normalizador, de manera que se puede desarrollar sin que haya ocurrido una eventualidad trágica. Su sentido es la mejor comprensión, es una vía de normalización didáctica, o sea, hablar de manera normal de este tema que no sea considerado un tabú en el aula. Y los ámbitos didácticos pueden ser muy diversos y también puede ser un tema interdisciplinar, ¿no? Puede ser algo que se trate, en este caso estamos hablando del español como lengua extranjera, pero también es algo que se puede hablar en una clase de historia, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra, se puede hablar en una clase de ciencias, de biología, cuando hablamos del cuerpo humano, en una clase de lenguas, usando poemas, canciones que hablen del tema también. Y hay el otro enfoque que es el enfoque posterior, o sea, el enfoque paliativo que se desarrolla tras de una pérdida significativa. Y en este caso es muy importante tener en cuenta la empatía y la flexibilidad, o sea, entender bien si es el momento de hablar del tema o no, si hay que esperar más un tiempo, si la persona no quiere hablar de hecho, ¿no? No se siente cómoda. Tener empatía también si el estudiante no se siente totalmente cómodo en el aula, ¿no? Ya me pasó que el estudiante, por ejemplo, primero que ha dejado de ir unos días y me explicó la razón, ¿no? Por lo que había pasado y todo lo demás. Y después ha regresado, pero en el medio de la clase me mandaba mensajes y me decía, perdona, pero voy a dejar la cámara apagada porque estoy llorando. No podré seguir con la clase porque no tengo condiciones, no logro enfocarme en esto. Entonces también dar el tiempo necesario a este estudiante, animarle a, claro, a seguir en el aula, ¿no? En el caso de este estudiante en particular, estaba pasando por un apoyo ahí psicológico que le ha ayudado mucho a seguir con las clases, ¿no? Y una cosa que él decía que incluso me ha emocionado mucho es que su mamá, que en este caso es la persona que ha fallecido, ¿no? Le ha siempre animado mucho con las lenguas, ¿no? Y es una persona que le encanta las lenguas, o sea que no quería dejar el curso por también por amor a la mamá, ¿no? De hacerle feliz de cierta manera. Entonces el tutor tiene que saber un poco de cómo acompañar, cuándo derivar el tema, ¿no? A veces es un tema muy complejo y hay que pedir ayuda, auxilio de, no sé, de las personas que están en el instituto en este caso. Hay que sentir la situación, ¿no? Para tomar la mejor decisión. En el caso de mi estudiante en particular, nosotros hemos logrado bien hablado del tema y es una persona ya también que tiene el tema bien desarrollado, entonces ha sido más tranquilo de cierta manera, aunque hubiera pasado estos temas de no poder estar en el aula en algunos casos. Tenemos la muerte como un tabú en la sociedad en general. ¿Y por qué? Aquí tenemos algunas de las razones, ¿no? Por temor a lo desconocido, por la incertidumbre de la muerte, de no saber qué va a pasar después. Entonces, esto puede generar de cierta manera ansiedad, lo que le lleva a evitar hablar del tema.
También puede generar sentimientos como dolor y tristeza. Hablar de la muerte puede traer a la superficie emociones que son difíciles de manejar, especialmente cuando estamos hablando de personas cercanas que fallecen, por ejemplo. Hay las creencias culturales y religiosas que pueden cambiar según el lugar, ¿no? Entonces hay lugares en los que la religión o la cultura ve la muerte como un paso hacia otra vida o ve como una transición espiritual, y por otro lado hay otras religiones o culturas que consideran la muerte como un evento final y aterrador. Mucha gente evita hablar del tema para evitar el morbo, o sea, hablar de la muerte de manera muy abierta, excesiva, detallada, ¿no? Puede ser algo un poco morboso, insensible. Y por ser considerado también un tabú social, porque la muerte puede ser vista como un tema incómodo y inapropiado para una conversación. Es mejor hablar de temas, no sé, contentos y más tranquilos en lugar de hablar de la muerte en muchos casos. En la pedagogía de la muerte tenemos otros tipos de muerte. Hay la muerte total, ¿no? Que es cuando de hecho una persona fallece, ha terminado la vida, como es lo que hemos visto ahí en la definición de la RAE, pero por otro lado tenemos muertes parciales, que es una buena manera de empezar a trabajar este tema, ¿no? Para que la gente se acostumbre al cambio y tener conciencia de que todo cambia todo el tiempo en el mundo. Entonces ahí se puede hablar de un viaje, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a viajar a otro país, yo estoy dejando una tierra para ir a la otra, aunque sea por un momento temporal, puede ser una muerte parcial de cierta manera, porque estoy dejando mi rutina diaria para cambiar algo. Empezar nuevos estudios o terminar estudios, ¿no? Y echar de menos a la gente que estaba conmigo en el aula, cambiar de trabajo también puede ser considerado una muerte parcial. La pérdida de los dientes, ¿no? Para los niños también puede ser considerado todo esto muertes parciales. Y por otro lado tenemos eternidades parciales, que son maneras, ¿no? De mantener la persona que ha fallecido viva en nuestra memoria. Y esto puede ser hecho a través de videos, a través de imágenes, de cartas, por ejemplo, ¿no? Y esto se puede trabajar incluso con artistas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá utilizando el libro Aula Internacional Plus 3 de nivel B1. Estoy con 2 cursos de B1 ahora en este momento usando este libro. Y hay una unidad que la unidad 2 volver a empezar, me encantó la unidad, está muy bien hecha, aunque la unidad no habla de la muerte y es una unidad que habla de cambios, entonces me pareció muy necesario hablar de la muerte. Ahí tenemos, por ejemplo, la actividad 7 de la unidad 2 que habla, ¿qué te puede cambiar más la vida? Y ahí ponen varias situaciones, ¿no? Casarse, enamorarse, cambiar los estudios, cumplir 18 años, estudiar en el extranjero, hacer un viaje, pero en ningún momento hablan de la muerte de una persona querida, por ejemplo. Y yo he añadido este tema, especialmente por la situación que estábamos pasando en el aula, exactamente en esta unidad en particular, y el tema ha conectado completamente, ¿no? Con lo que estaba ocurriendo. En este caso, yo usé como ejemplo a Pau Donés, que es el cantante de Jarabe de Palo, ¿no? Que ha fallecido por una, un cáncer que él tuvo, y desde que él supo, él sabía que era una enfermedad terminal en su vida y él hablaba abiertamente del tema. Entonces es muy bonito ver algunas entrevistas de él, incluso que los estudiantes vean estas entrevistas en español, por ejemplo. Yo muchas veces pongo este videoclip que a mí me encanta, que se llama Eso que tú me das. Es su último videoclip, es un videoclip de agradecimiento por la vida, agradecimiento a todo lo que ha pasado aquí en este plano. Y también él ha dejado en vida este libro, ¿no? Que es 50 palos y sigo soñando, en el que él habla de varios temas y uno de ellos es la primera vez que ha tenido contacto con la muerte, ha sido cuando su mamá se ha suicidado cuando él tenía 16 años. Entonces, él ha afrontado la muerte de cerca desde niño, o sea, desde pequeño de cierta manera, y eso le ha hecho crecer muchísimo. Perdona que no voy a pasar el videoclip, pero otra cosa que yo recomiendo muchísimo, perdona, bueno, otra cosa que yo recomiendo muchísimo es esta guía educativa, que es la práctica de la pedagogía de la muerte, desarrollada por la Universidad Autónoma de Madrid.
en alianza con la Fundación SM. Es una guía increíble, muy recomendable. Yo recomiendo porque primero que hay una introducción eh, espectacular sobre la pedagogía de la muerte, de qué va esto, por qué es importante enseñar esto en el aula. Y después ellos tienen varios ejemplos para las más distintas situaciones. Hay muchas especialmente para niños, ¿no? Y ahí enfocado en los distintos niveles, pero también hay otras situaciones y siempre con ejemplos. Entonces está precioso esta guía. Yo recomiendo, está disponible de manera virtual, gratis. Si ponen ahí en el Google guía educativa práctica pedagogía de la muerte, algo así, Universidad Autónoma de Madrid, les va a aparecer y puedes hacer el download del PDF y ahí está. Y otra cosa que yo recomendaría, yo de manera personal he leído estos dos libros, son dos de los libros que he leído de los muchos otros acerca de la muerte en realidad. A mí me encanta el tema por lo que he pasado en mi vida personal, en verdad es una manera de estar más tranquila desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo recomiendo Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Está escrito por una científica y también, bueno, ambos hablan de manera muy científica de la muerte, entonces es muy interesante, sí, son médicos que han escrito en algunos casos y en otros psicólogos también. Y aquí esta frase que me encanta, que está presente en este libro de Existe la muerte, que es si cambiamos nuestra visión sobre la muerte, cambiaremos nuestra manera de vivir. Seguramente vamos a vivir mejor, creo, ¿no? Y tener en cuenta que la única constante en la vida es el cambio y la muerte nada más es que un cambio más en nuestra vida, ¿no? Así que hablar de la muerte es hablar de la vida y nos recuerda que debemos valorar cada momento que estamos aquí vivos en esta tierra. Muchísimas gracias.